Y la verdad es que la vida no tiene absolutamente ningún sentido. A fin de cuentas, primero que todo, ni siquiera sabemos de dónde venimos. A fin de cuentas, tampoco tenemos un propósito en sí. Y a fin de cuentas, ¿qué es la vida? ¿Para qué estamos aquí? Pero al mismo tiempo, la razón del por qué estamos aquí es más profunda que el hecho de saber de dónde venimos o quién nos creó. Puedes decir que nos creó Dios, puedes decir que nos creó una Matrix. Es como más o menos el mismo pensamiento que debatimos cuando hablamos de, quieras que no, si tenemos o no tenemos un futuro ya escrito. Independientemente de que eso sea cierto o no, no sabes si es así. Y la verdad es que yo en este momento, por lo menos creo que tengo la espontaneidad de hacer eso. Independientemente de que ya esté escrito o no, no tiene ningún sentido, por lo menos para mí, y en lo que vendría siendo en mi realidad. La verdad es que no sé si ese destino ya existe o no. Independientemente de eso, la verdad es que yo creo que como mínimo tengo la libre albedrío de poder hacer lo que yo quiera. Esto, de verdad, así es como quiero iniciar, vendría siendo mi video de ahora en adelante, comenzando con este, siendo el primero, ¿verdad? Y pues nada, el día de hoy en ese caso vamos a debatir sobre cuál es el propósito de la vida. Comenzando bien, como bien estaba diciendo, de por sí, ¿cuál es el propósito de la vida? Primero que todo, ni siquiera sabemos de dónde venimos genuinamente. Porque sí, podemos pensar, depende de cuál sea tu religión, cuál sea tu creencia, que venimos bien sea de Dios, que venimos de Alá, que venimos de, no sé, un ser supremo, de cualquier otro ser supremo. A lo mejor puedes pensar que no necesariamente venimos de un ser supremo, pero a lo mejor piensas que no sé, existen diferentes dioses, como por ejemplo pasaba en la antigua Roma. Puedes también pensar que somos una Matrix, quieras que no, la inteligencia artificial en cierta manera nos da ciertas pistas de que eso a cierto punto podría ser verdad. Hablemos por ejemplo de los Sims, un juego que yo creo que la gran mayoría de personas lo habrán como mínimo escuchado. Un juego en el cual puedes crear vida, puede ser que personas, entre comillas, digámoslo así, avatares online, interactúen entre sí. Entonces, claro, en este momento se supone que nosotros lo que estamos haciendo es typeando en lo que vendría siendo los desarrolladores del juego diferentes unos y ceros que hacen que tu avatar se mueva de cierta manera o no. La pregunta en ese sentido es, primero que todo, hasta mismamente en la actualidad se podría considerar que un avatar eh, tiene una vida o no. Pregunta que la verdad es que yo prácticamente nunca me he hecho y que de por sí tampoco he escuchado mucho por el mismo pensamiento instintivo que se supone que es solamente una computación de unos y ceros. En un principio no es más que una máquina y ya. Y al mismo tiempo pensando más en el futuro, supongamos el hecho de que obviamente hasta este momento no hemos creado vida. Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, de lo que vendría siendo las computadoras cuánticas, que al mismo tiempo un protón está aquí, pero al mismo tiempo está aquí. Cosas que ni siquiera, la verdad es que nosotros no entendemos, ni siquiera la ciencia, absolutamente nadie entiende. Entonces por eso mismo me pregunto, primero que todo, ¿se podría considerar eso una vida? Siendo ese el caso, ¿cuál es el propósito de la vida? Sé que me acabo de extender en lo que vendría siendo esta teoría de lo que vendría siendo si somos o no somos Matrix, pero es que quieras que no, también tiene que ver mucho que ver con lo que estamos hablando. Es simplemente una teoría más, así como podemos considerar si Dios existe o no, así como podemos considerar si Allah existe o no, así como podemos pensar si existen los dioses griegos o no. Pero a fin de cuentas, yo creo que en un sentido más general, cuando hablamos de cuál es el propósito de la vida, no solamente se trata de saber de dónde venimos, porque en cierta manera yo sí considero que el saber de dónde vienen las cosas, el saber el por qué se crearon las cosas, el tener, digámoslo así, muy claro el por qué se hacen las cosas, obviamente le da un sentido a ello. Es decir, yo en este momento, ¿verdad? Puedo ir a comerme una banana o cualquier comida por el hecho de que tengo hambre. ¿Por qué estoy haciendo esa acción? Con un propósito de satisfacer mis necesidades básicas. Ahora, el hecho de vivir en sí mismo depende de cómo lo mires. La verdad es que tiene muchas aristas de cuál es el propósito de ello. El propósito es dejarlo mejor de como estaba. El propósito, si nos vamos de un punto de vista biológico, es simple y llanamente evolucionar, tener hijos, crear relaciones sociales y nos vemos a nosotros mismos como, quieras que no, a fin de cuentas, animales que, a diferencia
los perros, de los gatos, de los elefantes o prácticamente cualquier otro animal, no tiene como esta capacidad de a lo mejor comunicarse de la manera en la que nosotros lo hacemos, o no tiene a lo mejor la manera de tener una inteligencia superior como para poder crear una sociedad más allá de la que en un principio hasta nosotros mismos teníamos, que nada más iba desde tratar de comunicarnos y cazar a los otros animales. Entonces, claro, cuando nos ponemos a analizar y vemos en retrospectiva, primero que todo podemos darle el propósito de vida a nuestra vida, para la redundancia, prácticamente el que queramos. En un principio creo que si le pregunto a cada persona cuál es su propósito de vida, la gran mayoría del tiempo su propósito de vida también va a estar involucrado precisamente a la forma en la que él vea o en la que él considere que el mundo funciona de cierta manera. Lo digo por el hecho de que si yo le pregunto a un cristiano, en un principio supongo yo que puedes tener muchos propósitos, puedes tener muchas aristas de cuál es tu forma de llevar la vida, pero en un principio tu propósito también estará involucrado, estará influenciado en lo que vendría siendo la religión. Querrás hacer el bien para los demás, querrás esparcir la palabra de Dios, querrás tener una vida tradicional en la cual tienes tu familia, tus hijos, y quieres ir a los domingos a todas las iglesias, todos los domingos a la iglesia. En fin, si te pones a analizar en ese sentido, la verdad es que tienes muchas opciones, muchas religiones, muchos propósitos, pero precisamente ahora lo digo por lo menos, o hablo desde el punto de vista personal. Yo en ese sentido siento que por lo menos en este punto de mi vida soy agnóstico. Y cuando digo que soy agnóstico lo digo por el hecho de que en un principio crecí criado con lo que vendría siendo el cristianismo, no el cristianismo, más que todo evangelizado, no sé, siempre se me olvida la diferencia entre cristianos y tal. Pero supongamos cristianos. Yo crecí en una religión en Venezuela, ¿verdad? En la cual, quieras que no, la gran mayoría de la gente es religiosa. Y si bien fue lo que llevé a cabo, o fue lo que en cierto sentido siempre pensé, a lo largo del tiempo, sobre todo durante los últimos 5 años aproximadamente, me he replanteado en ese sentido cuál es mi propósito de vida, me he replanteado si genuinamente Dios existe. Y la verdad es que no tengo ninguna respuesta. Ni si genuinamente existe y si no existe. Y por esa misma razón, cuando yo hablo de mi propósito de vida, la verdad es que lo considero mucho más privado. A lo que me refiero con privado lo digo es en el sentido de que la verdad es que mi propósito de vida es vivir la vida lo más significativa posible con las personas que quiero que estén a mi alrededor, llevándome las mayores experiencias que pueda. Y eso incluye viajes, incluye personas, incluye familia, incluye diferentes experiencias. Pero sobre todo en este contexto lo digo con el sentido de poder viajar, de poder conocer cosas nuevas, de poder conocer nuevas culturas, de poder conocer a nuevas personas. Lo digo en ese sentido porque hay muchas personas, o está como este mantra de decir que el objetivo de la vida es ser feliz. Y sí, la verdad es que en un sentido, digámoslo así, amplio, la felicidad es una buena meta, o digámoslo así, que es una meta razonable querer buscarla, porque quieras que no, ¿para qué estamos en esta vida si es para sufrir? Pero al mismo tiempo siento que en ocasiones la felicidad se queda corta. ¿En qué sentido? La verdad es que nuevamente, si nos vamos hasta la ciencia, la felicidad en sí misma está estudiado que se supone representa unos pequeños segundos, ni siquiera unos pequeños, no estoy seguro si unos pequeños segundos o apenas unos pequeños minutos, tal y como por ejemplo lo que vendría siendo la emoción de asombro. En sí, la emoción de asombro que tú experimentas en tu cuerpo, la verdad es que es durante unos segundos. La verdad es que tengo entendido que no puede durar más de un minuto. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de la felicidad, por ejemplo, yo puedo sentirme feliz cuando compro un nuevo teléfono. Yo me puedo sentir feliz cuando compro diferentes cosas. Yo me puedo sentir feliz cuando en un principio comparto con una persona. Pero al mismo tiempo creo que la vida se basa mucho más o traspasa mucho más de lo que es la felicidad. Si hablamos de qué es la felicidad, claro, podemos hablar podemos, por ejemplo, considerar, ok, quiero ser feliz. Depende de qué tanto te gustan las redes sociales. Quieras que no, ¿qué es lo que hacen las redes sociales? Literalmente las redes sociales lo que hacen es
segregar dopamina y todas estas hormonas que en cierto sentido, ni siquiera hormonas, son más neurotransmisores que se supone que te dan la sensación de felicidad y te dan la sensación en muchas ocasiones de enganche. Entonces, claro, en un principio podemos considerar que las redes sociales en sí mismas son como una medida de felicidad. Y a lo mejor sí, a lo mejor no, todo depende de qué es lo que piense cada uno. La verdad es que yo considero que obviamente simplemente consumir contenido de otras personas no es una genuina base de felicidad, pero al mismo tiempo, pues bueno, puede ser simplemente una opción de que cada uno puede tomar en cuenta. Para mí la felicidad en ese sentido, o mejor dicho, o repito, por lo menos en mi propósito, a lo mejor el punto final no es la felicidad, sino tener una vida significativa. Repito, yo cuando estoy en las redes sociales puede ser que me divierta, puede ser que consuma el contenido que más me gusta. Y en ese momento en específico que estoy consumiendo el contenido, estoy siendo feliz. Pero luego, cuando termino ese contenido, al mismo tiempo recuerdo todas las responsabilidades que tengo, todas las cosas que tengo que hacer, todas estas metas que digamos tengo para más adelante. Bien sea desde un punto de vista económico, bien sea desde un punto de vista laboral, bien sea desde un punto de vista social. Y la verdad es que no podría considerar, pero ni siquiera cerca, que un contenido en las redes sociales puede genuinamente hacerme feliz. Como mucho puede hacerme reflexionar, puede hacerme estar feliz en ese pequeño momento que lo estoy consumiendo, puede abrir mi forma de pensar, mas no genuinamente le da un significado profundo a la vida todo el tiempo. La verdad es que en la gran mayoría de las ocasiones cuando consumimos las redes sociales, bien sea como Instagram o TikTok, la mayoría del contenido la verdad es que de por sí no tiene ningún sentido o ningún propósito, más allá que el de entretener y a lo mejor no tanto aprender de ello. Entonces, claro, por lo menos para mí, más que la felicidad es encontrar un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito como menos, por lo menos para mí, son diferentes cosas que mi cabeza yo he encontrado que toman un sentido. ¿Y cuando toman un sentido? Cuando, por ejemplo, yo hablo de tener un trabajo que me guste. Nuevamente me acuerdo de como esta frase que dicen que cuando encuentras el trabajo que te gusta, quieras que no, ningún día de tu vida trabajas. Porque lo haces con ganas, lo haces queriendo compartir ese tiempo con esa actividad que estás haciendo. Creo que en esta sociedad que hemos creado, el trabajo en la gran mayoría del tiempo se ve como negativo. También por el hecho de cómo hemos, digámoslo así, progresado como sociedad. Digamos que el trabajo en sí mismo no existe. El trabajo en sí mismo, o sea, yo en este momento, si quisiese, podría irme a la selva, podría vivir de las frutas que me da la vida tierra y tendría que sobrevivir en sí mismo de los animales que me rodeen o cualquier tipo de cosas. Pero en sí, eso es una opción que yo puedo tomar. Yo no necesito trabajar el día de hoy si yo no quiero. Yo podría irme perfectamente, como digo, a la opción que acabo de decir. Ahora, para mí genuinamente eso es una vida que yo quisiese llevar en la actualidad, en mi vida. Y la verdad es que no. Pero por eso mismo digo que, pues bueno, puedes tener diferentes objetivos. Por lo menos desde un punto de vista laboral para mí es obviamente conseguir un trabajo el cual disfrute. Y cuando digo que disfrute no necesariamente es que cada vez que lo haga feliz. Cuando digo que lo disfrute es que es algo que genuinamente me sienta cómodo haciéndolo. Como por ejemplo, hablando aquí a la cámara. Yo necesariamente quiero hablar todo el tiempo a una cámara, hacer el setup, prender la cámara, a lo mejor editar el video, subirlo, tener que esperar a que se suba. No, ni siquiera estoy interactuando con alguien más, así que no puedo tener ninguna especie de interacción, más allá de la que a lo mejor ustedes me den en los comentarios. Pero fuera de eso, me pongo a analizar y es tipo, ok, quieras que no, si bien este momento que yo estoy compartiendo, comentando con ustedes, que es lo que para mí es el propósito de vida, quieras que no es algo que yo en cierta manera disfruto, quieras que no, a lo mejor aunque un día me sienta mal, aunque un día no quiera hacerlo, aunque un día no tenga muchísimas ganas, es algo que a diferencia de por ejemplo, no sé, ir a trabajar, hacer home office en un trabajo de, no sé, de marketing, la verdad es que cuando yo pienso por ejemplo en ese tipo de opciones, no me dan absolutamente nada personalmente hablando, es decir, no me emocionan de ninguna manera. Ahora, hablar a una cámara de cualquier cosa, la verdad es que sí, sí lo hace. Entonces, claro, en ese sentido yo digo que desde un punto de vista laboral, a lo mejor ese es mi objetivo. Desde un punto de vista social, pues la verdad es que tengo varios. Supongo yo que uno de ellos es obviamente encontrar una pareja, es hacer amigos,
es tener este tipo de relaciones que quieras que no son importantes para el ser humano y que para mí son esencial, la verdad. El hecho de poder compartir con los demás, el poder hablar con los demás, el poder, en definitiva, compartir tiempos lindos con las demás personas. Es una de las cosas que genuinamente más disfruto de la vida, el poder compartir diferentes experiencias con las demás personas, con mi familia, con mis amigos, con conocidos hasta mismamente. También es un punto de vista salud. ¿Qué es lo que quieres hacer desde un punto de vista salud? Si hablamos en mi caso, por ejemplo, actualmente desde hace unos 6 meses estoy entrenando karate, estoy entrenando jiu-jitsu. Son diferentes cosas que quieras que no, a mí me emocionan. Comparto prácticamente diariamente, como mínimo la mitad de la semana se podría considerar, en un gimnasio en el cual practico, en el cual hablo con mis compañeros, en el cual interactúo con ellos. Entonces, por eso quieras que no, por ejemplo, esto es una actividad que genuinamente me da felicidad. La verdad es que no. Y a lo que me refiero con esto es que en muchísimas ocasiones cuando precisamente me dirijo hacia el gimnasio, la verdad es que no quiero ir. Y cuando digo esto lo digo totalmente sincero. La verdad es que en muchísimas ocasiones no tengo ganas de ir, no tengo ganas de genuinamente moverme para entrenar. Y en muchas ocasiones hasta mismamente entrenar en sí mismo es aburrido. Y la verdad es que no disfruto del momento. Esos son diferentes etapas o diferentes, digámoslo así, mismamente, momentos, segmentos de mi entrenamiento. Pero al mismo tiempo volvemos un poco a lo mismo de darle un significado a la vida, de darle un propósito. Como menos, por lo menos para mí, a pesar de que no todo el tiempo disfruto de dirigirme hacia el gimnasio y llevar a cabo una actividad que practica mi cuerpo, pone en prueba mi cuerpo, la verdad es que sí le da un significado mucho más allá del hecho de decir si a lo mejor estoy entrenando o estoy más fuerte. La verdad es que no, en un principio ni siquiera levanto pesas o nada por el estilo, solamente entreno con otras personas, artes marciales. Pero le da un significado mucho más grande a mi vida el hecho de poder compartir con estas personas, primero que todo, diferentes puntos de vista, porque quieras que no, hasta mismamente. Yo estoy en Estados Unidos, vengo de Venezuela y la grandísima mayoría de las personas que están en ese gimnasio, la verdad es que son estadounidenses. Entonces, quieras que no, también interactúas con diferentes formas o diferentes puntos de vista, diferentes culturas, diferentes formas de pensar. Entonces, claro, hay diferentes puntos en mi vida que todos, en la gran mayoría, derivan hacia el propósito. ¿Cuál es el propósito de la vida? Si yo respondo personalmente, la verdad es que diría que el propósito de la vida para mí es darle significado a todo lo que hago. En este momento que estoy hablando con el teléfono, ¿verdad? Si bien no estoy interactuando con más nadie, siento que es algo que me gusta, siento que estoy, digámoslo así, dejando salir mis pensamientos al aire, por decirlo de alguna manera, y que de alguna manera estoy interactuando de una manera online. No sé cómo explicarlo muy bien, pero genuinamente es algo que me gusta, genuinamente es algo que la verdad es que no suelo hacer más que todo por el hecho de que me da pena, pero es algo que no está mal. Me gustaría genuinamente hacerlo más seguidamente. Entonces, claro, esto le da un propósito a mi vida. Desde un punto de vista social, últimamente he tratado de interactuar con más personas, he intentado interactuar, o sea, al punto de hacer más amigos, al punto de hacer más cosas, y eso le da un sentido muy grande a mi vida. Genuinamente me encanta interactuar con las personas, genuinamente me gusta mucho hablar con ellas, genuinamente disfruto de hacerlo, y por esa misma razón es que digo que eso le da un propósito a mi vida. A pesar de que la verdad es que como soy muy apenado, la gran mayoría del tiempo es un grandísimo reto, como menos para mí, para llegarle a las personas. Nuevamente hasta el aprender. Actualmente no estoy estudiando como tal una carrera, pero la verdad es que sí estoy aprendiendo italiano. Una actividad que por lo menos para mí la disfruto mucho. Pues repito, no en el momento que la estoy haciendo. De por sí la coloqué muy temprano. Entonces me tengo que levantar demasiado temprano para poder ver la clase. Y la verdad es que yo odio levantarme temprano. Pero al mismo tiempo, quieras que no, volvemos a lo mismo. Me da un sentido a mi vida. Le da un sentido a mi vida de que estoy avanzando. Le da un sentido a mi vida de que estoy aprendiendo nuevas cosas. Le da un sentido a mi vida de que me mantengo activo. No solamente desde un punto de vista laboral, porque la verdad es que es un error que solemos hacer mucho los adultos, que es simplemente centrarnos desde un punto de vista laboral. También depende de cuáles sean tus objetivos. No digo que necesariamente tenga que ser un error, pero por lo menos para mí, el punto medio es la clave de todo. Es decir,
tu vida no es el trabajo. Cuando a ti te preguntan quién eres tú, la verdad es que yo no querría decir que soy, no sé, un landscaper, o que soy un influencer, o que soy una persona que trabaja en la ingeniería petrolera. La verdad es que eso para mí no es la respuesta de quién eres tú. La respuesta de quién eres tú va más allá del hecho de tu trabajo. Es el hecho de las actividades que hacen, es el hecho de qué es lo que haces día a día, es el hecho de cómo te inspira. En ocasiones tu trabajo, por eso digo, el trabajo en esta sociedad, y obviamente lo digo hasta en mi propio trabajo, lo hemos visto desde un punto de vista demasiado negativo, le hemos dado, digámoslo así, que la gran mayoría de la gente trabaja por el hecho de simplemente necesito dinero. No trabaja por el hecho de genuinamente sentirse profundamente conmovido, por decirlo así, o genuinamente completo por el trabajo que hace. La verdad es que lo hacen simplemente por el hecho de que le dan un cheque que paga sus necesidades básicas, como bien sea la renta, bien sea la comida, bien sea el entretenimiento, en fin. Entonces, por eso mismo digo que ya para cerrar esta idea, para cerrar lo que vendría siendo este video, la verdad es que debo la conclusión que el propósito de vida cada uno tiene que crearlo. Y como digo que cada uno tiene que crearlo, lo digo desde la más profunda verdad. La verdad es que nada le puede dar sentido a tu vida. Si tú piensas que en ese sentido el propósito de la vida es nulo, que la vida es estúpida, que la verdad es que no quieres vivirla, que la verdad es que no le encuentras sentido absolutamente a nada, la verdad es que en cierta manera tienes razón. La verdad es que nadie te puede dar un propósito si tú no le encuentras el sentido a la vida. De por sí, ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar. Cuando muramos vamos a ir al cielo. Cuando muramos vamos a pasar, por decirlo así, a otro mundo, a otra realidad. Cuando muramos, no sé, podemos llegar a ser hasta un animal. Depende de cómo nos hayamos comportado, vamos a ir al cielo, al infierno, al purgatorio de por sí. Entonces, claro, hay tantas opciones que de por sí no necesariamente lo que nosotros consideramos que es el propósito de la vida es real. La verdad es que la realidad en sí mismo es un concepto que no existe. Yo puedo decir que en este momento puedo hacer esto, pero ahora puedo decir que esto genuinamente es real. Y a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor estoy en la computadora de una persona que simplemente typeó unos y ceros y para mí todo esto es real. A lo mejor soy un sueño en una persona que en este momento está durmiendo y a lo mejor cuando muera esta persona simplemente va a despertar. A lo mejor soy muchísimas cosas. Por esa misma razón que la verdad es que no sé ni desde un punto de vista positivo ni desde un punto de vista, tampoco desde un punto de vista de qué es la realidad o qué no es la realidad. Por lo menos para mí tengo que vivir la vida tal y como todo el mundo lo hace, por lo menos creo yo. En el sentido de que ¿puedo genuinamente saber qué es la realidad? No. Por esa misma razón tengo que darle un propósito a qué es lo que quiero hacer. En estos momentos que estoy compartiendo con ustedes, genuinamente es algo que disfruto, genuinamente es algo que en cierta manera estoy interactuando. Y la verdad es que en ese sentido pues me siento en cierta manera bien. Cuando voy al gym me siento bien. Cuando comparto con mi familia me siento bien. Cuando, a pesar de que es un reto, interactuar con las demás personas, me siento bien. Entonces, claro, esto para mí es el propósito. Esto para mí es para lo que yo estoy viviendo. Esto es para mí, en cierta manera, es la razón del por qué estoy viviendo la vida. Y la verdad es que cada uno va a tener que buscar la suya. Desde vivir una vida miserable y no darle un propósito a tu vida y pensar que todo es negativo, es una opción, como también buscar diferentes formas de vivir la vida, diferentes formas de ayudar a la gente, diferentes formas de a lo mejor afiliarse, entre comillas, no es la palabra, pero creer en una religión y darle tu vida a Dios. O hasta el simple hecho de formar una familia, de tener a alguien a tu lado, tener hijos, de crear, por decirlo así, dejar un legado en lo que vendría siendo la madre tierra. Entonces, pues nada, la verdad es que hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Poco más. La verdad es que disfruten de la vida, busquen un propósito y buena suerte. Bye bye.